¿Qué tal, amados? Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos en una reunión digital más y vamos a comenzar orando al Señor para que Él nos dé gracia para recibir su palabra y el Señor nos pueda dar gracia, ¿cierto?, para hacer todo lo que hacemos para el servicio de Él, porque sin su gracia nada somos. Le invito a orar al Señor, mis hermanos. Padre Celestial, en esta hora vamos a su presencia a través de Jesucristo, su Hijo, para darle gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de reunirnos virtualmente a través de esta reunión digital. Bendiga, Señor, su palabra en nuestros corazones. Confírmela, Señor, por misericordia. Prepare nuestros corazones para recibir su palabra. Perdónenos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Bendiga a cada uno de los que van a ver este servicio y a nosotros ayúdenos a seguir adelante. Le damos gracias por habernos guardado durante todo este tiempo, por cuidarnos. Y le pedimos, Señor amado, que su misericordia y su gracia siga siendo con nosotros. Bendiga todo lo que se ha de hacer en este servicio. Se lo pedimos todo a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a ir a escuchar una alabanza y posteriormente vamos a ir a la exhortación de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga.
Bien, amados, ya estamos de vuelta después de escuchar esa alabanza tan hermosa para la gloria del Señor. Y vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor, que en esta ocasión está en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 33. Y le vamos a dar lectura a la palabra de Dios, y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. El subtítulo dice: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. El Señor confirme la lectura de su palabra en nuestros corazones. El título del mensaje de esta tarde es: Jesús es Señor sobre cualquier tempestad que estemos atravesando. Jesús es Señor sobre cualquier tempestad que estemos atravesando. Y la vida nos prepara ciertas tormentas a veces, ciertas situaciones difíciles a las cuales nos vemos enfrentados. Hay momentos en los cuales gozamos de una tranquilidad, de una paz, todo anda bien, pero de repente algo sucede que pone el viento en nuestra contra, como le pasó a los discípulos. Vamos a seguir versículo por versículo. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Mira qué bonito, hermano querido, que Jesús hizo que los discípulos entraran en la barca. Y Jesús también hizo que nosotros entráramos en esta barca llamado Evangelio. Entramos en esa barca y comenzamos a navegar en medio de este mundo. Bendito sea el Señor para siempre. Y dice que él despedía a la multitud. Y dice: despedida a la multitud, subió el monte el Señor a orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Mire, Jesucristo necesitaba momentos a solas, así como usted y yo necesitamos momentos a solas con Dios. Necesitamos separarnos de nuestro entorno y cerrar la puerta de nuestra habitación, doblar nuestras rodillas y clamar al Señor. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, necesitaba orar y sabía la importancia de la oración. Los antiguos decían que la oración es la llave de todas las puertas. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuánto más usted y yo necesitamos buscar a Dios? Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay algo especial en medio de la oración. Usted y yo necesitamos buscar al Señor, necesitamos orar. Jesús en muchas ocasiones les explicaba a sus discípulos la necesidad de orar.
y quedó solo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos quedado solos, aparentemente? Jesús fue allí a orar y estaba allí solo, dice la palabra, pero realmente no estaba solo, porque estaba en la compañía de su Padre. Mucha gente a lo mejor pensará que usted en muchas ocasiones se queda solo, pero no está solo, Dios está con usted, Dios está a su lado. El libro de Isaías dice, no temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y Jesús dejó que los apóstoles se fueran. Mire el misterio. A veces el Señor como que nos deja un poco navegar solos para saber qué vamos a hacer en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿Cuántas veces se levantan las olas azotando nuestra barca? Recibimos noticias inesperadas, recibimos problemas, recibimos dificultades, recibimos diagnósticos que no los esperábamos, recibimos situaciones que no estaban dentro de la pauta que nosotros teníamos, sorpresas desagradables. Dice que la barca fue azotada por las olas. Esto representa la prueba que el cristiano tiene que pasar. Todos de una u de otra manera hemos sido probados como cristianos. Pero en medio de la prueba Dios sigue estando con nosotros. En medio de la prueba Dios nos sigue fortaleciendo. En medio de la prueba Dios nos sigue bendiciendo porque algo nos está enseñando a través de las pruebas y dificultades que estamos pasando. Porque el viento era contrario. Si tú, hermano querido, estás con el viento en contra, déjame decirte, hermano amado, que Dios está contigo. Que Jesús te está mirando. ¿Crees tú que Dios te está mirando? ¿Crees tú que Jesús te está mirando? Bendito sea el Señor para siempre. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y a ese Jesús es a quien nosotros servimos. Ese Jesús es nuestro Señor, quien puede andar sobre el mar. Hermano querido, a veces vemos las dificultades, pensamos que nos vamos a ahogar, pensamos que el agua nos está llegando al cuello, pero el Dios a quien le servimos puede caminar sobre el mar. El Dios a quien tú le sirves tiene poder para solucionar tus problemas, tus dificultades, porque Él está por sobre de todas las dificultades. Él está por sobre todas las pruebas, por sobre toda la aflicción, está el Señor Jesucristo, que Él es Señor sobre cualquier tempestad que estemos atravesando. Yo no sé si usted lo cree así. Y los discípulos, dice la palabra, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. ¿Cuántas veces usted y yo, en medio de la dificultad, nos hemos turbado? Pensamos que estamos solos, pensamos que no vamos a salir de ahí, pensamos que nos vamos a hundir en medio de la tormenta. Está usted y estoy yo ahí en la barca, hermano querido. Pensamos que no hay solución, pensamos que no hay salida y nos turbamos. Perdemos de vista el blanco que es Jesucristo el Señor, porque a Jesucristo debemos mirarlo siempre. Él es el blanco perfecto, Él es el que no falla. Él es nuestro Dios, a quien nosotros siempre debemos mirar, pero dice la palabra que los discípulos se turbaron y nosotros también nos turbamos. Por eso el Señor decía, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creéis en Dios y creed también en mí. Y yo le pregunto a usted, ¿cree usted en Dios? ¿Cree en Jesús? Se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Porque cuando estamos en la tormenta, cuando estamos con el viento en contra, cuando estamos con la dificultad, cuando estamos con el problema, nos viene el temor, nos viene el miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Bendito sea el Señor para siempre.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y esta noche el Señor a usted le dice, yo soy, tened ánimo. Ese es el mensaje para usted en esta noche. Tenga ánimo, porque el yo soy está con nosotros. El yo soy que le habló a Moisés en medio de la zarza. El que es, el que era, el que ha de venir, el principio y el fin, el alfa y el omega. El yo soy está aquí en este lugar diciéndole, ten ánimo. Hermano querido, tú que estás pasando por pruebas, estás pasando por dificultad, estás pasando por alguna enfermedad, ten ánimo. Porque Jesús está en medio de la tormenta. En medio de la tormenta que tú estás pasando, en medio de la dificultad que tú estás pasando, Jesús puede caminar sobre el mar. Jesús está contigo en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira, ese era Pedro, ¿cierto? El que recibió la revelación que Jesús era el Hijo de Dios. Y quien Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese era Pedro, una roca. Edificó su casa sobre la roca. Venían los vientos, venían las tempestades y esa casa no se cayó porque su casa estaba edificada sobre la roca que es Jesucristo el Señor. Por eso Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre este tipo de fe edificaré mi iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Tenía fe Pedro en ese momento y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro caminó sobre las aguas, porque la fe nos hace caminar sobre las aguas. La fe nos hace caminar sobre las pruebas, sobre las dificultades. En medio del dolor podemos seguir caminando porque nuestra vista está en Jesucristo. Nuestra vista no está en el problema, nuestra vista no está en la dificultad, nuestra vista no está en la prueba que estamos enfrentando, sino que nuestra fe está en Jesucristo. Y cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, podemos caminar sobre las pruebas, sobre las dificultades. Podemos caminar como Pedro sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y ese es el problema, que Pedro sacó su mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahí ya no estaba Pedro, la roca, sino que estaba Simón, el que dudaba. A veces usted y yo somos un poco como Simón, dudamos, y un poco como Pedro creemos. Seamos más como Pedro y menos como Simón. Señor, sálvame. ¿Y cuántos de los que están viendo esta noche este mensaje pueden decir, Señor, sálvame? Extiende tu mano y sálvame. ¿Cuántos esta noche por la fe pueden extender su mano y decirle, Señor, me estoy hundiendo en el problema, me estoy hundiendo en la dificultad, me estoy hundiendo en la duda, me estoy hundiendo en el temor? Señor, sálvame, porque me estoy hundiendo y creo que voy a morir. Todos hemos atravesado esos momentos de duda, de temor, de falta de confianza. Y ahí se acerca la mano de Jesús y lo salvó. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Y cuántos quieren recibir la mano del Señor esta noche? Por la fe, esta noche a través de estas pantallas se extiende una mano para sacarte adelante de la dificultad que estás pasando. Bendito sea el Señor para siempre. Y al momento, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire la enseñanza que nos da el Maestro. Primero lo salvó, pero después lo reprendió. A veces hay gente que primero reprende y después salva. No, el Señor primero lo salvó a Pedro y después lo reprendió. Primero hay que restaurar, ¿cierto? Y después hay que reprender. Bendito sea el Señor para siempre. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Hermano querido, por muy fuerte que sea la tormenta que estás atravesando, Jesús la puede calmar. Va a llegar un momento en que esa tormenta se va a calmar.
y va a venir la tranquilidad, y va a venir la bonanza, y va a venir la paz a tu hogar, a tu familia. Bendito sea el Señor para siempre, a tu vida. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Después de la prueba viene la bendición, después de la tormenta viene la calma. Y después que el Señor hace algo majestuoso por nosotros, no tenemos otra opción que adorarle, que alabarle. ¿Cuántos de los que están viendo este mensaje pueden adorar a Jesús? Pueden adorar al Señor y decirle: Señor, gracias. Gracias porque eres mi Señor, porque eres más grande que el problema que estoy atravesando. Dios bendiga su palabra esta noche. Y es un momento para adorarle, para alabar su nombre, porque después de la tormenta va a venir la bendición. Y yo no sé si usted así lo cree, pero yo así lo creo con todo mi corazón. Dios bendiga su palabra esta noche, y para Dios que vive, honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real.
el Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz en medio de la tormenta. Bien, amados, vamos a pedir la bendición y el ungimiento por los enfermos. Señor, en esta hora vamos a su presencia, creyendo, Señor, que usted es el doctor de doctores, que para usted no hay nada imposible, y a través de Jesús le pedimos que usted pueda sanar a todos los enfermos que están viendo este servicio. Usted los conoce. Cada enfermo que esté en su hogar pueda ser sanado para gloria suya a través de la sangre de Jesucristo. Para usted no hay nada imposible. Mis hermanos tienen diferentes peticiones de oración por diferentes hermanos enfermitos que están de una u otra dolencia aquejados. Extienda su mano y sánelo por misericordia. Pedimos este ungimiento en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, le damos por su palabra que hoy día nos habla, que usted es Señor sobre toda tormenta que estemos atravesando. Denos la fe, la confianza de que usted nos va a sostener en medio de las pruebas y dificultades que atravesemos. Bendiga nuestro país, bendiga el futuro de nuestra nación y tome dominio de todas las decisiones que se toman en este país. Permita, Señor, que como nación no nos alejemos de usted, sino que nos acerquemos cada día más, sabiendo que esa es la clave para que nuestra tierra, nuestro país sea bendecido. Le pedimos, Dios mío, que bendiga la iglesia, bendiga las clases del circuito, Señor amado, que la unidad prime por sobre todas las cosas, a pesar de las diferencias que tengamos, que la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de mis hermanos de las diferentes clases y le des gracia a los hermanos que están por delante dirigiendo la obra en este tiempo temporal que estamos viviendo después de la situación que atravesamos. Gracias le damos, bendiga nuestra clase, bendiga nuestra iglesia y a todas las iglesias, las diferentes denominaciones, sabiendo que somos uno en Cristo y que somos su iglesia, somos su novia. Gracias le damos por un servicio más, bendiga este servicio en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.